empieza a grabar. Ya, listo. Entonces, buenas noches, muchachos. En este caso, el día de hoy vamos a ver lo que correspondería a la unidad 4, que abarca a la segunda parte de los bioelementos orgánicos. ¿Ok? Ya en la clase pasada, vamos a recapitular un poquito, hablamos un poco de los bioelementos, pero de manera un poquito más general, ¿no? Que hablamos de un grupo de elementos de la tabla periódica que hacen posible la estructura y los procesos que dan origen a la vida. Entonces, ¿cómo definimos a los bioelementos? Como elementos químicos que forman parte de nosotros, los seres vivos. O sea que su composición no está ahí por el azar, ¿ok? Sino que cada uno de ellos cumple un rol específico, ¿no? Ya sea estructural, energético, regulador, catalítico, etcétera. ¿Okay? Dentro de lo que habíamos abarcado los bioelementos, dimos tres pequeñas clasificaciones, ¿no? Número uno, a los bioelementos primarios, que eran los más abundantes, ¿no? Que constituían alrededor del 96% de la materia viva, ¿no? Dentro de ellos encontramos al famoso chon y adicional a dos elementos, ¿no? Al fósforo y al azufre, ¿no? Que, bueno, en este caso eran elementos que no eran considerados primarios, pero que explicamos por qué, ¿no? Que eran de vital importancia, ¿no? Porque tanto el fósforo intervenía en lo que era la activación, ¿no? Para obtener la energía, el ATP, el fósforo participaba como componente de la membrana celular y el azufre que funcionaba como un cofactor para las proteínas, ¿no? Que ya vamos a explicar en el tema de hoy, que correspondería a ser un factor, ¿ya? Y dentro de ello también mencionamos el CHOM, ¿no? El carbono, que va a ser aquella estructura básica de todas las moléculas orgánicas, ¿no? Moléculas complejas. El hidrógeno, que funcionaba como un factor de energía, ¿no? Que provocaba la reducción en moléculas biológicas. El hidrógeno también como factor en enlaces, en el famoso puente de hidrógeno, para medir la escala del pH, etcétera. El oxígeno presente en el agua, ¿no? Que es muy abundante en todos los procesos metabólicos, en la respiración celular, y el nitrógeno, que hoy día vamos a ver su importancia en lo que es los ácidos nucleicos, ¿no? También vimos a los bioelementos secundarios, ¿no? Que aunque aparecían en menor cantidad, eran igual de importantes, ¿no? Encontramos el calcio, el sodio, que cada uno tenía función, ¿no? Por ejemplo, el calcio en los huesos, en la contracción muscular, el sodio en el impulso nervioso, el potasio que ayudaba a medir el potencial de membrana, etcétera. Y por último vimos a los oligoelementos traza, o también bioelementos terciarios, ¿no? Que hicimos un énfasis en que el hecho de que su presencia no sea tan abundante, ¿no? Que correspondía alrededor del 0.1%, se decía que su ausencia ocasionaba fenómenos patológicos, ¿no? Como el ejemplo que explicamos, ¿no? De la ausencia de hierro. Si no hay hierro, se produce la famosa anemia ferropénica, ¿no? Por bajos niveles de hierro, que radicaba en la composición de una proteína llamada hemoglobina, que era la encargada de transportar el oxígeno. Entonces, dentro de esa clasificación de elementos primarios vimos a dos detalladamente, que eran los lúcidos, que eran conocidos por ser nuestra fuente inmediata de energía, la principal función, y también vimos a los lípidos, ¿no? Que los lípidos eran nuestra fuente de reserva energética, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver al otro dos grupos, ¿ok? Vamos a ver a un grupo muy extenso que va a corresponder a las proteínas y a los ácidos nucleicos o bases nitrogenadas. ¿Ok? Entonces, pasamos. Entonces, profesor, el día de hoy vamos a empezar a definir lo que son las proteínas, ¿ok? Entonces, ¿qué son las proteínas? Las proteínas son moléculas muy complejas. Es por ello que a diferencia de los otros bioelementos ya no va a tener una composición ternaria, sino va a tener una composición cuaternaria. Es decir,
los conforma tanto el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ojo. Y que estas sean su composición principal no nos dice que solamente sea la única, ¿no? Porque también tiene otros componentes, ¿no? Como el azufre, el fósforo y el hierro, ¿ok? Entonces, todas ellas en conjunto se transforman en macromoléculas orgánicas que se van a ir formando por la unión de otros aminoácidos, ¿no? Eh, entonces, algunas características de las proteínas, ¿no? Como primer punto, su función biológica depende directamente de su conformación espacial. Con esto digo que cuando una proteína, ponte inicialmente de forma lineal, se pliega, se pliega, se pliega, hace que su función sea más compleja, porque tiene una estructura más jerarquizada, más organizada. Entonces, esto indirectamente nos dice que si la proteína tiene una función y que ésta depende directamente de su organización o conformación espacial, cualquier cambio estructural que exista dentro de su forma van a alterar o anular su actividad biológica. A lo que también se le conoce como desnaturalización, ¿no? Pero ya lo vamos a ir definiendo paso a paso. Cada especie sintetiza proteínas exclusivas según su código genético. Con esto digo que cada especie tiene proteínas que actúan específicamente para su organismo, ¿ok? Como el código genético es diferente en cada ser vivo, cuando el cuerpo sintetiza proteínas, pues, pongámonos de ejemplo en un trasplante. Lo que pasa en los trasplantes es que cuando tú quieres cambiar, quieres reemplazar un tejido o un órgano, ese órgano sintetiza proteínas porque está determinado por un código genético que puede que no funcione para el organismo en general y que eso mayormente se relaciona al rechazo de órganos trasplantados, ¿ok? Porque existe una compatibilidad. Bueno, adicionalmente podemos mencionar el valor energético de las proteínas, ¿no? Que es de 4.1 kilocalorías por gramo. Es por ello que no son la fuente de energía preferida por el cuerpo, porque el cuerpo lo que prefiere van a ser los glúcidos. Pero no significa que no las use, ¿ok? Sí se puede usar como fuente de energía en casos de ayuno prolongado o en casos de ayuno extremo, ¿ok? Entonces pasamos a hablar del monómero, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito, como ya había mencionado, las proteínas no son simples cadenas planas, ¿no? Sino que en su conformación van a estar dictadas por su monómero, ¿no? En este caso, el aminoácido, ¿no? Entonces, como se mencionó, la forma de la proteína, la composición de la proteína va a dictar una función. ¿Para qué? Para que esta proteína trabaje. Entonces, para que esta proteína trabaje debe tener una forma en específica, ¿no? Imaginemos que una cerradura que solo va a funcionar para un solo tipo de llave, ¿no? Entonces, eh, cualquier, cualquier alteración, cualquier encaje incorrecto va a cambiar totalmente su composición, ¿ok? Entonces, el aminoácido en este caso, como unidad estructural de las proteínas, va a estar constituido por un carbono central. Y este carbono central va a estar unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo, un hidrógeno y un radical libre, que esto va a determinar sus propiedades, ¿no? Como se puede visualizar en la imagen. En este caso, hablando un poquito de las características de la proteína, vamos a ver que presenta carácter anfótero. ¿Por qué? Debido a la dualidad química que tiene o también por la presencia simultánea de dos grupos, ¿okay? El grupo ácido y el grupo básico. ¿Está bien? Entonces, esto como característica importante del aminoácido se va a referir a una capacidad que tiene, ¿no? Para actuar en un determinado contexto.
Entonces, en general, el grupo amino que va a tener, el grupo amino NH2, va a ser el componente que le va a otorgar el carácter básico. O sea, que tiene la capacidad de aceptar protones. Y luego en el otro punto vamos a tener el grupo carboxilo o también COOH, ¿ok? Este va a ser el componente contrario, el componente que le va a otorgar el carácter ácido. O sea que ya no va a tener la capacidad de aceptar, sino va a tener la capacidad de donar protones. Profesor, entonces sí, ya entendimos el contexto, ¿no? La característica que tiene de poseer este carácter anfótero. Pero ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia, claro, en términos biológicos, ¿no? La importancia radica es que por la presencia que tienen, ¿no? De estos dos grupos opuestos, dos grupos contrarios, los aminoácidos van a poder regular el pH en las soluciones biológicas, ¿no? Como vimos en el ejemplo pasado, ¿no? De proteínas tampón, estas van a poder comportarse de una forma u otra según el nivel en el que se encuentren, ¿no? Según si hay acidez o si hay basicidad del entorno, ¿ok? Segunda característica, diversidad por el radical R definiendo su identidad y propiedad. ¿Okay? Acá nos referimos que si el carbono central del grupo amino y el carboxilo van a ser el esqueleto común de todos los aminoácidos, el radical que podemos ver ahí en el medio va a funcionar como un tipo de huella dactilar, ya que le va a otorgar esa identidad química. ¿Por qué? Porque es la parte de la molécula que va a variar. Alrededor se dice que existen 20 tipos radicales diferentes según los aminoácidos, ¿ok? Entonces, qué es lo que va a hacer este radical ubicado, ¿no? En el centro? El radical va a ser el responsable o el autor de definir tres aspectos importantes dentro del aminoácido en una proteína, ¿ok? Como primer punto, va a definir su polaridad, o sea, va a definir si el aminoácido se llevará bien con el agua o si se llevará mal con el agua. En otras palabras, si va a ser hidrofílico o si va a ser hidrofóbico, ¿ok? Eh, Segundo punto que va a determinar el radical R va a ser la carga eléctrica. Es decir, va a determinar si este aminoácido tendrá carga positiva, negativa o será neutra. Y también va a determinar su función biológica. ¿Por qué? Porque al final la combinación de estos radicales, ¿no? Porque el radical es para un aminoácido, ¿ok? Y es en una proteína, un grupo de aminoácidos, la combinación de estos radicales en una cadena larga, por ejemplo, va a determinar cómo se va a plegar esta proteína y qué trabajo va a poder realizar dentro de ella. ¿Está bien? Es decir, que va a determinar su forma final, ¿ok? Entonces, creo que no está, ya, esto lo vemos después, ¿ok? Entonces, bueno, dentro de ello ya vimos un poquito la estructura del aminoácido, ¿no? Según la imagen. Vamos a recapitular un poquito. El aminoácido lo vemos ahí como una persona, ¿no? Rodeada de cuatro grupos. ¿Está bien? Entonces, hablando en términos químicos, una estructura central con cuatro partes pegadas a la molécula central, el carbono. El grupo amino que era responsable de darle el carácter básico, ¿ok? El grupo carboxilo le da el carácter ácido, ¿no? El hidrógeno como un átomo simple que va a ayudar a tener esa unión, ese enlace, y el radical R va a ser la parte que va a variar, ¿no? Por la presencia de 20 tipos de radicales diferentes, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá lo que vamos a entender es que van a haber diferentes tipos de aminoácidos, ¿no? En específico dos. En este caso, las proteínas, como
moléculas muy diversas, muy variadas y con funciones muy distintas, van a haber muchos aminoácidos, ¿ok? En el mundo, o sea, en contexto general, hay más de 500 aminoácidos, ¿ok? Pero eso está determinado para, como digo, todo el mundo, ¿no? En organismos como las plantas, bacterias, hongos, etcétera. Pero para nosotros, los seres humanos, solo de esos 500 aminoácidos, 20 van a estar codificados en nuestro código genético, o sea, en nuestro ADN, ¿ok? Entonces se le va a dar la clasificación de esos 20 aminoácidos a dos grupos. Los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Y esos aminoácidos van a ser muy importantes para nuestra vida. Entonces pasamos a hablar primero de los aminoácidos esenciales. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre esenciales y no esenciales? Eh, la importancia va a radicar es que el organismo, como tiene esa función, ¿no? Como los aminoácidos están determinados por nuestro código genético, van a tener la función de producir estos aminoácidos y producir proteínas para el cuerpo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay aminoácidos que no pueden ser procesados o no pueden sintetizarlos. Entonces, si no puedo sintetizarlos de forma natural, solo me queda obtenerlo de manera externa, ¿no? A través de la dieta. ¿Ok? Entonces, los aminoácidos esenciales. Esenciales viene de importante, fundamental. Entonces, son aquellos aminoácidos que el cuerpo no puede producirlos por sí mismo. Entonces, debido a que nuestro cuerpo no los produce, no los sintetiza, es obligatorio obtenerlo a través de nuestra comida, ya que si no los consumimos, nuestro cuerpo no va a poder fabricar esas proteínas importantes como el colágeno, la hemoglobina. Y profesor, ¿cuáles son los 8 principales aminoácidos esenciales? Van a ser la valina, la leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina, lisina, treonina y triptófano. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar al otro grupo, que van a ser los aminoácidos no esenciales. ¿Ok? Esos como no esenciales no van a ser importantes en la dieta. ¿Por qué? Porque el cuerpo o el organismo sí tiene la capacidad de sintetizarlos y producirlo. Entonces el cuerpo los va a fabricar a partir de otras sustancias como carbohidratos presentes en el hígado o aminoácidos. ¿Okay? Entonces no es obligatorio buscarlos desesperadamente en la dieta, ya que el cuerpo sí los puede producir, aunque consumirlos se dice que sí, sí ayuda, ¿ok? Entonces, acá quiero hacer un pequeño paréntesis, que hay un datito, ¿ok? Dentro de los aminoácidos esenciales hay dos importantes, que van a ser la arginina y la histidina, que se consideran esenciales, pero solo durante la etapa de crecimiento. ¿Por qué? Porque el niño inicialmente no puede producirlos, o sí los produce, pero los produce en muy poca cantidad, o sea, produce cantidades insuficientes, ¿ok? Entonces, los 8 principales para los adultos: valina, leucina, metionina, isoleucina, fenilalanina, lisina, treonina, triptófano y en la niñez, arginina y histidina. Y los aminoácidos no esenciales, aunque siempre es importante recordar los aminoácidos esenciales más que los no esenciales. Pero los aminoácidos no esenciales van a ser la alinina, asparagina, el ácido aspartico, el ácido glutámico,
la cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina y tirosina. ¿Ok? Entonces nosotros al momento de buscar estos aminoácidos esenciales, los aminoácidos que requerimos en nuestra dieta, en los productos que consumimos van a haber unas láminas, ¿no? Que dictan calidad 1, calidad 0.92 o calidad así descendente va a indicar que esa proteína que se encuentra dentro del producto va a tener los aminoácidos esenciales para nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, en calidad 1 se va a encontrar en la clara de huevo, proteína de soja o de suero, luego la calidad un poquito más baja, en 0.90 y tantos en carne de vaca y ya en menor medida, calidad baja en los cereales, en trigo, etcétera. Entonces, como ya mencioné, estos aminoácidos no esenciales se van a producir por el organismo. Y generalmente, quién es el que sintetiza estos aminoácidos? El responsable de sintetizar estos aminoácidos va a ser el hígado, ¿ok? El hígado es muy diverso, ¿ok? El hígado tiene un montón de funciones. Secretar bilis, sintetizar proteínas, aminoácidos, etcétera. Pero en este caso, el hígado va a funcionar como un laboratorio químico para el cuerpo. Como ya mencioné, va a fabricar estos aminoácidos no esenciales mediante un proceso que se llama transaminación. Acá lo que va a pasar es que inicialmente el hígado no va a crear directamente los aminoácidos, o sea que no los crea de la nada, sino que va a utilizar esqueletos de carbono. O sea, cuando se utiliza un aminoácido, supón que queda un resto, ¿no? Que es su esqueleto. O imagínate que en un mar de pirañas se comen a una persona, dejan los huesos y hay una persona que levanta y reconstruye ese cadáver, ¿no? Algo así similar. Lo que va a pasar es que el hígado va a usar estos esqueletos de carbono que pueden sobrar de otros procesos, como el metabolismo de algunos glúcidos o de carbohidratos. Y lo que va a pasar después va a ser el intercambio de nitrógeno, que eso ya correspondería a la transaminación. Porque como vimos en la estructura del aminoácido, vamos a necesitar un grupo amino, NH2. Entonces el hígado va a tomar el grupo amino de un aminoácido que ya existe, un aminoácido preexistente, y se lo transfiere a un esqueleto de carbono nuevo. Y de esta manera transforma una sustancia en un aminoácido útil para el cuerpo, ¿no? Porque entonces daría como resultado a que estos aminoácidos restantes ya no sean necesarios incluirlos en la dieta, porque el hígado va a asegurar y va a producir que este suministro no se agote y fabricar proteínas importantes para el organismo, ¿ok? Entonces, ya, y bueno, como último, para recordar siempre los aminoácidos esenciales, hay una memotecnia, que la voy a escribir, ¿ok? Hay una memotecnia que dice, vale, me hizo feliz Treti, ¿ok? O sea, a mí sí me servía, pero depende de ustedes, o sea, pero es muy fácil de recordar, ¿no? Va de valina, luego le de leucina, me de metionina, iso de isoleucina, fe de fenilalanina, li de lisina, tre de treonina y tri de triptófano, ¿ok? Un momentito voy a escribirlo. Feliz tre tri. Ok, así si se te olvidan, ahí pueden recordar con esa memotecnia, ¿no? Que siempre las memotecnias ayudan, claro que no lo son todo, ¿no? Pero ayudan a recordar.
¿Ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Pueden reaccionar si no. ¿Cómo vamos? Ok, Camila. Listo. Entonces, vamos al siguiente punto. Vamos a hablar de el enlace que une a las proteínas. El enlace que va a unir a las proteínas va a ser el famoso enlace peptídico, ¿no? Profesor, ¿qué es un enlace peptídico? Es un enlace covalente que va a unir a los aminoácidos mediante una reacción entre el grupo carboxilo de uno y el grupo amino de otro. ¿Y cómo va a finalizar esto? En una reacción de liberación de una molécula de agua, o también se le conoce como condensación. ¿Ok? Entonces, el, el enlace peptídico como enlace covalente, como produce esta famosa reacción de condensación o también deshidratación, porque deshidratación viene de perder, ¿no? Perder líquido, perder agua. Y en este caso, como se libera una molécula de agua, ¿por qué tiene ese nombre? ¿Por qué se le da esa característica, ¿no? Lo que va a pasar es que para que el enlace se forme, el grupo carboxilo va a perder un grupo hidroxilo, o sea, un grupo OH. Y el grupo amino va a perder un hidrógeno. Entonces, OH más H, estos componentes se van a combinar. Y cuando se combinan OH más H, H2O, entonces liberan una molécula de agua, ¿no? Como subproducto de esta reacción. Y por último, vamos a hablar de la naturaleza que tiene este enlace, ¿no? De naturaleza covalente, ¿no? Como es un enlace compartido de electrones, en el enlace covalente se le conoce por ser muy fuerte y estable, lo que va a evitar que la cadena de la proteína se rompa fácilmente, ¿no? Ante cualquier cambio físico, cambio químico en el interior de la célula. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante el enlace peptídico? Porque este enlace fuerte, como mencioné, le va a dar esa firmeza, le va a dar también especificidad. Es decir, que va a ser exclusivo de las proteínas. ¿Por qué? Porque solo los aminoácidos van a poseer esos grupos funcionales, ¿no? Amino y carboxilo, necesarios para crearlo. Entonces, el enlace covalente va a tener estabilidad, ¿ok? ¿Para qué? Para que la secuencia de aminoácidos se mantenga intacta, aunque la forma de las proteínas se pliegue, ¿no? Que es conocida, ¿no? Que a mayor estructura de la proteína, mayor es la plegación, ¿no? Pero que haya una mayor plegación no significa que la proteína se desordene, ¿no? Sino que gracias a estos enlaces covalentes van a mantenerse unidos fuertemente, ¿ok? Aunque se repita miles de veces, este enlace va a generar eh, la estructura de las proteínas, ¿ok? Entonces, exclusivas proteínas para formar cadenas, entonces pasamos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de los tipos de proteína, ¿ok? Un minuto, voy a tomar un poco de agua, que recién vengo a entrenar y no tomo mucha agua. Un minuto. Ya, ahora sí. Ya. Eh, un momentito. Ya. Ahora vamos a hablar de los tipos de proteína. En este caso, cuando sale de los tipos de proteína, se va a radicar principalmente
por tres características, ¿no? Pero la más importante va a ser la estructura que tengan las proteínas, ¿no? Como ya mencioné, va a ser una cadena larga de aminoácidos, ¿ok? Puede formar muchísimos aminoácidos dentro de una misma cadena que esté unida, ¿no? Por esos enlaces peptídicos, ¿ok? Entonces, las proteínas en su composición no se van a quedar como hilos sueltos, porque para que se diferencien y para que funcionen, van a tener que doblarse, plegarse, como quieras llamarlo, y adoptar formas específicas, ¿ok? Y gracias a ello se van a clasificar en 4 niveles estructurales, ¿no? Dentro de las características que mencioné, va a estar primero la conformación espacial, ¿no? Porque aunque se ve estético, va a ser una necesidad física para la actividad biológica, ¿no? Porque algunas proteínas requieren de un plegamiento masivo, necesitan sintetizarse a partir de cadenas lineales, ¿ok? Entonces, para que se sinteticen proteínas y adicionalmente sean funcionales, van a tener que realizar este plegamiento una sobre otra, ¿ok? Para adoptar formas globulares o formas fibrosas, etcétera. También esta conformación va a dar a que el plegamiento permita que los aminoácidos que estaban lejos en la cadena lineal queden juntos en el nuevo espacio tridimensional, ¿no? ¿Para qué? Para crear sitios activos donde la proteína atrape moléculas específicas, ¿no? Los famosos cofactores, ¿no? En este caso, un ejemplo sería la mioglobina, ¿no? Lo que va a pasar con la mioglobina es que va a crear ese sitio activo en su forma tridimensional para atrapar y almacenar oxígeno en los músculos, ¿ok? Para así poder liberarlos, ¿no? Y oxigenar a los músculos. Luego va a ser la segunda característica, la relación estructura-función, ¿ok? Acá lo que trato de decir es que la proteína va a ser la que dicte su capacidad o su función dentro de un determinado contexto, que la función va a determinar qué es lo que va a realizar esta proteína, ¿no? En este caso, la forma tridimensional única en la estructura terciaria de cada proteína va a ser un diseño para que el sustrato se una al receptor, sea el caso, ¿ok? Entonces, si la arquitectura define la función de la proteína, significa que si la forma cambia o si la forma es alterada o naturalizada, que puede ser a mutaciones, secuencias de agentes externos o patológicos, ya esa forma va a estar alterada. Entonces la función biológica se va a anular o se va a alterar. De igual manera, ambos son casos malos. Está bien. El ejemplo sería el factor externo, puede ser el calor, ¿no? Que tiende a desnaturalizar una proteína. Y cuando se desnaturaliza la proteína, se desenrolla y pierde su función original. ¿Ok? Y por último, el nivel de estabilidad. Como ya recapitulando un poquito, la estabilidad va a provenir de la fuerza que tienen los enlaces. ¿Para qué? Para mantener esas formas complejas sin que se desarmen. Entonces, las proteínas van a utilizar diferentes tipos de fuerzas según su nivel de organización, ¿no? En este caso, hay puentes de hidrógeno que van a ser los responsables de estabilizar la estructura secundaria, o sea, de la doble hélice o lámina beta. Luego también tenemos a los puentes disulfuros, ¿no? Que lo que van a hacer es que se encuentran en la estructura terciaria, ¿no? Manteniendo el ovillo proteico con firmeza. Luego tenemos también a las interacciones hidrofóbicas e iónicas, que lo que van a ayudar es a que la proteína mantenga su forma tridimensional frente a cambios de temperatura o cambios del pH. Entonces, ya explicadas estas tres características, vamos a pasar a hablar de el primer tipo de estructura, ¿ok? El primer tipo, la más básica, va a ser la estructura primaria o también conocida como la forma lineal. ¿Esto qué conlleva?
conlleva a la secuencia lineal o exacta de los aminoácidos que está determinado por el código genético y que va a ser el responsable de dictar la identidad de cada proteína. ¿Ok? Entonces, como estructura primaria va a ser el nivel de organización más sencillo, pero va a ser el más importante, ya que de esta estructura, como es primaria, es la base, va a depender que todos los niveles que vienen a continuación dependan de él y de su plegamiento. Entonces, como es la estructura más básica, va a ser el responsable de dictar esa identidad de cada proteína, ¿no? Es como una palabra, ¿no? Si a la palabra, al orden de letras, le cambias una palabra, o la quitas o la intercambias, el significado cambia radicalmente, ¿no? O cambia o se pierde por completo. Entonces, otra característica, el orden de aminoácidos está determinado por el código genético. ¿Ok? Va a estar determinado por las instrucciones que estén contenidas en el ADN. ¿Por qué? Porque cada gen tiene la receta específica para cada estructura primaria distinta. Un ejemplo va a ser la insulina, ¿ok? La insulina, como posee una estructura primaria precisa, si un aminoácido cambia dentro de su cadena lineal o se cambia por otro, la insulina deja de funcionar y la persona puede desarrollar la falta o la baja insulina y no va a poder absorber la glucosa en las células y va a provocar diabetes. ¿Por qué? Porque no puede provocar el azúcar. Luego pasamos al segundo tipo, que corresponde a la estructura secundaria. Acá lo que va a pasar es que a nivel que vayamos aumentando, vayamos avanzando en las estructuras, va a ser una organización un poquito más compleja. En este caso, en la estructura secundaria, cuando la cadena de aminoácidos se va a ir sintetizando, los átomos que conforman la columna de la proteína van a empezar a interactuar uno con otro, no de forma aleatoria, sino mediante un plegamiento organizado. En este caso, cada uno tiene una forma común. Primaria va a ser la forma lineal. En la estructura secundaria va a aparecer la famosa forma de hélice alfa o lámina beta. ¿Ok? La forma de hélice alfa corresponde tipo a un resorte, más o menos la forma de un resorte, y la lámina beta a un acordeón o una hoja plegada. ¿Ok? Entonces, acá lo que va a pasar es que la estabilización y la fuerza que existen en este plegamiento va a ser un poquito más complejo. Lo que va a pasar acá es que va a estar unido por los famosos puentes de hidrógeno, que estos se van a formar entre el oxígeno del grupo carboxilo del aminoácido y el hidrógeno de un grupo amino, de otro que esté más adelante en la cadena. Entonces, aunque los puentes de hidrógeno en este caso puedan ser débiles por sí solos, cuando se juntan miles de ellos, van a mantener a la estructura con mayor firmeza, ¿no? Porque en este caso la proteína contiene muchísimos aminoácidos, ¿ok? La que más dice, la forma del hélice alfa, que ya recordemos era la forma de un hilo o un resorte, porque se va enrollando, como se puede visualizar en la foto, que le da una forma muy compacta, muy estable. También tenemos la de la lámina beta, o también conocido como hoja plegada, que ya dispone de una forma un poquito más extendida. ¿Para qué? Para que se asocie lateralmente a otros elementos, ¿ok? Profesor, un ejemplo de estructura secundaria tenemos a la queratina, ¿no? La queratina va a ser la proteína que va a formar nuestro cabello, uñas y algunos cuernitos en los animales, ¿no? En este caso, la queratina, como tiene forma de hélice, es lo que le va a brindar esa elasticidad y resistencia a nuestro cabello o a nuestro pelo. ¿Para qué? Para que podamos estirarlo, puede estirar un poco sin que se rompa de inmediato. Y por último, hablar de la sensibilidad.
¿Qué es lo que va a pasar? Porque como esta estructura depende de los puentes de hidrógeno, es sensible al calor extremo. Por ello, cuando desnaturalizamos una proteína, estas hélices o láminas se desorganizan, provocando que la proteína pierda su capacidad de dar soporte o elasticidad, ¿no? En caso, si quemas un pedacito de pelo, si quemas tu uña, ahí se puede visualizar el desnaturamiento de la proteína, ¿no? Y el olor que bota, ¿no? Por ser muy sensible, por no tener puentes de hidrógeno. Luego pasamos a la estructura terciaria, ¿ok? Acá la proteína se va a doblar sobre sí misma de forma masiva hasta lograr un aspecto globular o de ovillo, o también forma tridimensional. Entonces, esta va a ser la forma más importante. ¿Por qué? Porque acá es donde la proteína adquiere una función biológicamente activa. ¿Ok? Entonces, forma helicoidal o forma plegada. Si la estructura secundaria iba a ser un plegamiento local, o sea, pequeños resortes o acordeones, la terciaria va a ser el plegamiento global. ¿Ok? La cadena polipeptídica se va a doblar y se va a retorcer sobre sí misma de forma masiva, como se puede ver en la forma. Entonces, característica a nivel más importante porque la proteína adquiere su función biológica activa. Otra característica eh, va a ser la estabilidad que tiene la proteína. ¿Por qué? Porque ahora se va a mantener unida con enlaces mucho más fuertes, como los puentes disulfuro. ¿Ok? Eh, Otra característica, eh, la proteína, ya mencioné que acá es donde adquiere su función biológicamente activa, porque si no alcanza la estructura terciaria, va a ser una cadena sin una función específica. Se mantiene unida por enlaces, ya, esto ya lo mencioné. Un ejemplo de una estructura terciaria, tenemos a la mioglobina. ¿Okay? Una proteína globular que se encuentra en nuestros músculos. Gracias a su forma tridimensional, ya había mencionado que iba a crear un sitio activo o un bolsillo donde va a atrapar y almacenar el oxígeno para que nuestros músculos tengan energía cuando se necesite en ejercicio intenso, ¿ok? Para poder levantar más peso, ¿no? O aguantar más. Ya, y entonces para que como esta estructura es muy compleja y tiene una organización muy jerarquizada, muy potente, porque ya tiene una función biológicamente activa, van a aparecer tipos de enlaces que van a constituir a su arquitectura interna, ¿no? El primero, como ya mencioné, los puentes disulfuros, ¿no? Enlaces covalentes entre los átomos de azufre de algunos aminoácidos como las cisteínas, que son muy fuertes. Luego, las interacciones hidrofóbicas, ¿ok? Entre los aminoácidos que son hidrofílicos, que se van a esconder en el centro del ovillo, mientras que los que son hidrofóbicos van a quedar en el exterior. Y luego tenemos los puentes de hidrógeno y enlaces iónicos, ¿no? Que ya funcionan como una parte final para asegurar la forma de la proteína. ¿Ok? Entonces pasamos a hablar de la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se va a dar cuando varias cadenas polipeptídicas se asocian para formar una proteína funcional, pero debemos entender que no es un nivel que esté presente en todas las proteínas, ya que solo va a aparecer en algunas que requieran una organización superior. ¿Para qué? Para ser eficientes o ser reguladas. ¿Cómo se puede entender esta estructura? Se puede entender como dice asociación de varias cadenas, de dos o más cadenas polipeptídicas, que ahora van a pasar a llamarse protómeros o subunidades. ¿Para qué? Para formar una macromolécula más compleja, pero funcional. Entonces, como es la unión de más cadenas polipeptídicas,
Cada una de estas cadenas ya tiene una propia estructura terciaria completa. Pero ¿qué es lo que pasa? Para una función más importante, más compleja, como en este caso vamos a explicar el de la hemoglobina, va a necesitar este plegamiento una sobre otra cadena. ¿Ok? En este caso, una característica va a ser la estabilidad, ya que las subunidades que las componen o las cadenas polipeptídicas se van a mantener unidas mediante enlaces no covalentes, como los puentes de hidrógeno, y en ocasiones algunos enlaces un poquito más fuertes. Pero lo que se debe entender es eso, que es el plegamiento una sobre otra. Entonces, el ejemplo que vamos a agarrar en esta ocasión va a ser la hemoglobina, ¿no? La proteína que aparece en la sangre. Lo que va a ser su composición es lo que vemos en la imagen. Una proteína formada por 4 cadenas unidas, que tiene como función atrapar el oxígeno en los pulmones y soltarlo en todo el cuerpo, ¿no? Que ahí pasaría a llamarse oximoglobina. Entonces, esta proteína, al tener 4 partes, puede transportar 4 moléculas de oxígeno a la vez, siendo muy eficiente, ¿no? Un proceso muy complejo. Entonces, como tiene 4 partes, cuando una parte atrapa oxígeno, le avisa a las otras partes, ¿no? Que para que sea más fácil atrapar al resto, puedan llevar a cabo un proceso más eficiente, ¿no? Entonces, como transporta 4 moléculas de oxígeno, requiere de este plegamiento de 4 cadenas polipeptídicas unidas. ¿Está bien? Entonces, eh, como proteína tan específica, requiere de este nivel de estructura. ¿Ok? Y bueno, un ejemplo de desnaturalización, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando una proteína, en este caso de estructura terciaria, alguna unidad, alguna subunidad, alguna cadena polipeptídica se rompe o deja de funcionar, las subunidades automáticamente se separan y van a perder esa organización. ¿Y en qué termina? Anulando su función biológica de manera inmediata. Por ejemplo, lo que va a pasar cuando nosotros cocinamos un huevito, es lo que va a pasar. Cuando nosotros cocinamos el huevo, lo que estamos haciendo es romper las estructuras, las cadenas de la composición de los aminoácidos del huevo. ¿Por qué? Porque el calor va a agitar a las proteínas, ¿no? Saben que el calor provoca ese dinamismo, ¿no? Provoca el movimiento dentro de la clara. ¿Para qué? Para que pierdan su función cuaternaria y función terciaria, o sea que se desenrollan y se vuelvan a enredar en una forma sólida, ¿no? Pero ya sin función biológica, ¿no? Porque se desarma tanto la forma terciaria y la cuaternaria, desnaturalizando la proteína, haciendo que pierda una función biológicamente activa, ¿no? Por eso la clara pasa de ser transparente a ser sólida y blanca, ¿no? Y ya está de más decir que es un cambio irreversible, ¿no? Porque no se puede volver a descoser el huevito. ¿Hasta ahí se entendió? Para pasar a hablar de las funciones. Sí, ¿no? Un like aunque sea. Listo, Claudio y Tamara. Ok, entonces ahora vamos a hablar de la función de las proteínas, ¿no? Acá no es importante entender qué proteína y a qué nivel de función funciona, ¿ok? Como ya dije, las proteínas son extremadamente específicas y que pueden realizar un montón de funciones según su especialización. Entonces, como cada una cumple una función determinada, que va a estar dictada por la forma o estructura de la proteína, ¿no? Para que dicte su trabajo y dicte la secuencia de aminoácidos y su función biológica. En este caso vamos a ver a la función estructural como primera clasificación, ¿no? Como función estructural,
aquellas que van a proponer un soporte mecánico, resistencia y dar forma a las células, tejidos, órganos y estructuras más complejas. ¿Ok? Entonces van a dictar ese funcionamiento de la arquitectura corporal. ¿Para qué? Para que algunas estructuras del cuerpo soporten tensión, compresión, estiramiento sin perder integridad, ¿no? Ahí, como se menciona, tenemos el ejemplo del colágeno, ¿no? El colágeno lo que va a hacer es una proteína fibrosa que va a estar sintetizada por los fibroblastos. Entonces, estos fibroblastos van a formar fibras resistentes en huesos, cartílagos, tendones, piel, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen estas estructuras? Otorgan firmeza, ¿para qué? Para evitar la ruptura de algunos tejidos. Y esto es obtenido a través de los aminoácidos. Luego también tenemos el ejemplo de la queratina, ¿no? La queratina también es una proteína fibrosa que se produce por las células epiteliales que forman el cabello, uñas y el tejido epitelial. ¿Para qué? Como está en el epitelio, tiene la función de protegerlo frente a agresiones químicas o físicas. Y también tenemos a la elastina, ¿no? Una proteína estructural que está presente en las arterias. ¿Para qué? Para permitir la elasticidad y recuperación tras el estiramiento, que es muy importante para la circulación sanguínea, ¿no? Porque imagínate que estiras la arteria o que la comprimes y que no regresa a su forma original. Luego tenemos a la función mecánica. Acá las proteínas mecánicas lo que van a permitir es el movimiento celular y corporal. ¿Por qué? Porque van a transformar energía química en energía mecánica, ¿no? El ejemplo más claro va a ser la famosa contracción muscular, el desplazamiento celular y algunos movimientos intracelulares. Entonces, estas proteínas, como son transductores de energía, van a tener el trabajo de tomar energía química que va a estar almacenada en forma de ATP y convertirla en trabajo físico. Tenemos a la proteína actina, una proteína globular que forma filamentos en las fibras musculares. ¿Para qué? Para servir como pista cuando la miosina actúa durante la contracción. ¿Ok? Y esta proteína se va a sintetizar en células musculares. Luego tenemos a la miosina. La miosina va a ser una proteína motora que forma filamentos gruesos y posee actividad de la ATPasa, lo que le va a permitir deslizarse sobre la actina y generar la contracción muscular. Luego tenemos a la función catalizadora, ¿no? Catalizadora proviene de catalizar reacciones químicas, ¿ok? Acá aparecen las famosas enzimas, que como enzimas van a acelerar esas reacciones químicas de nuestro metabolismo celular sin que se consuman en el proceso. Entonces, un ejemplo sería disminuir la energía de activación para alcanzar un punto en específico, permitiendo que el proceso biológico se realice a velocidades compatibles con la vida. ¿Ok? Tenemos ahí de ejemplo a la pepsina. La pepsina, ¿qué es lo que va a hacer? Degradar proteínas en el estómago. ¿Ok? También tenemos a la milasa, ¿no? La milasa lo que va a hacer presente en la secreción del jugo salival, romper el almidón para poder digerirlo. ¿Ok? De ahí tenemos la función inmunológica, ¿no? Los famosos anticuerpos. Acá las proteínas van a participar en la defensa de nuestro organismo frente a patógenos o agentes extraños. Lo que van a hacer estas proteínas va a ser reconocerlos, neutralizarlos y facilitar la eliminación de estos patógenos, ¿no? Como bacterias, virus o algún tipo de toxinas. Como ejemplo tenemos a las inmunoglobulinas, o también se les conoce como anticuerpos, que lo que van a tener es una estructura cuaternaria que se forma por 4 cadenas, ¿no? 2 pesadas y 2 ligeras, que le da esa forma de Y. ¿Cómo van a funcionar?
Lo que va a pasar es que en las puntas del Y van a tener regiones variables, que el cuerpo puede fabricar variantes diferentes, cada una diseñada para encajar perfectamente como un antígeno. Entonces, cuando este anticuerpo se une al virus, lo va a neutralizar, o sea que va a impedir que entre a nuestras células. Y lo va a señalar, porque lo que hace es eso, ¿no? Cuando el cuerpo reconoce un patógeno extraño, va a transmitir esa información al sistema inmunológico. Y como transmite esa información al sistema inmunológico que dicte que hay la presencia de tal virus, el sistema inmunológico va a activar a los glóbulos blancos o a los macrófagos para que vengan a fagocitarlo o a comerse. Luego tenemos a los interferones. Los interferones lo que van a ser proteínas de señalización producidas por células que ya habían sido infectadas previamente. Lo que van a hacer es funcionar como un tipo de alarma, ¿no? Para que las células que estén en la periferia o en las células vecinas activen sus propias defensas antivirales y eviten ser atacadas. Y también tenemos a las citoquinas que trabajan en conjunto con los interferones, porque las citoquinas van a ser los mensajeros químicos que recluten a más células de la defensa o células inmunológicas hacia el lugar donde está ocurriendo exactamente la infección. Luego tenemos la función transportadora, ¿no? Que como ya habíamos mencionado, tiene la función de transportar gases, iones o moléculas específicas para el organismo. Esto puede suceder tanto en el medio intracelular como en la sangre. ¿Para qué? Para que las sustancias esenciales lleguen a los tejidos adecuados. Porque aunque se transporten, tiene que haber un proceso de liberación, ¿no? Entonces, como es intracelular, le da esa especificidad. Entonces tenemos al ejemplo más conocido, la hemoglobina. La hemoglobina lo que va a hacer es que una proteína de 4 cadenas va a transportar oxígeno y liberar desechos como el CO2. Y ya sabemos que si hay una deficiencia de hierro, va a afectar directamente a la producción de la hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, se traduce en anemia, reduciendo que los tejidos obtengan oxigenación, obtengan nutrientes, ¿no? Y que corresponda a una baja de peso, tejidos débiles, falta de nutrientes, etc. Luego tenemos a la albúmina. La albúmina, como proteína abundante en la sangre, además de transportar sustancias como las grasas o algunas hormonas, la albúmina va a ser responsable de mantener la presión oncótica. ¿Para qué? Para evitar que el líquido de la sangre se escape de los vasos hacia los tejidos, ¿no? Lo que se traduce en edema. ¿Ok? Luego también tenemos la presencia de otros transportadores de membrana, ¿no? Las proteínas de membrana, las permeasas que habíamos mencionado, ¿no? Un ejemplo que vamos a tener va a ser las proteínas que van a formar los túneles para que los iones como el sodio o el potasio entren o salgan de la célula, ¿no? Presente en la bomba sodio-potasio, ¿no? ¿Para qué? Para que utilice energía para mover iones en contra de su gradiente, ¿no? Importante para que nuestras neuronas puedan transmitir los impulsos nerviosos. Luego tenemos a la función hormonal o también conocida como función reguladora. Acá lo que va a pasar es que las proteínas van a actuar como mensajeros químicos o moduladores fisiológicos. ¿Para qué? Para controlar los procesos metabólicos del crecimiento, del desarrollo o de la misma homeostasis. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante la activación o inhibición de las rutas celulares específicas, ¿no? Porque a diferencia de las enzimas, que las enzimas actúan donde se producen, las hormonas proteicas van a tener que viajar por el torrente sanguíneo, ¿no? Se conoce que las hormonas tienen esa característica de viajar por el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para dar órdenes a las células específicas o células dianas que tienen receptores específicos para estas proteínas. Dentro del ejemplo más conocido va a ser la insulina, ¿no? Que la insulina va a ser producida por las células beta del páncreas, porque cuando nosotros comemos azúcar y nuestros niveles
nuestros niveles de azúcar suben, la insulina va a salir a la sangre, avisando a los receptores de célula que abran las puertas y usen esta glucosa como fuente de energía. No importante proteína reguladora. Luego tenemos otro ejemplo a la hormona del crecimiento, ¿no? La hormona del crecimiento secretada por la glándula hipófisis no solo te va a hacer crecer en estatura, sino que va a regular tu metabolismo y el de tus proteínas, promoviendo la quema de grasa y el crecimiento de nuestros órganos internos. Luego tenemos la ovolumina, ¿no? Que es la principal proteína que se encuentra en la clara del huevo. Y lo que va a funcionar es funcionar como un reservorio de aminoácidos para el crecimiento del embrión. Y la caseína, que es la proteína que está presente en la leche, va a aportar los aminoácidos calcio y fósforo y vitaminas, insumos esenciales para el lactante y que pueda crecer, ¿no? Dándole los aminoácidos y componentes que son necesarios para su crecimiento. Ok, y acá nuevamente, ¿no? Función del glucagón, que el glucagón lo que va a ser elevar la glucosa en la sangre cuando el cuerpo lo necesita, los niveles son muy bajos. Y las ciclinas, que ya lo vamos a ver en las clases de división celular, acá lo que van a hacer son proteínas que van a regular parte del ciclo celular, ¿no? Van a controlar que una célula solo se divida y que solo se divida si su ADN está intacto, porque sea el caso que el ADN esté dañado o haya realizado una replicación con algún defecto congénito, vaya a paralizar esta célula. Por ello, cuando esta proteína falla, la célula se va a dividir sin control, porque se va a dividir con esta alteración presente, produciendo tumores e incluso cáncer. Entonces, acá para hablar un poquito de la especificidad proteica y los componentes enzimáticos, recapitulamos que la especificidad proteica va a estar dicho en que una proteína especialmente se va a dar en las enzimas, va a ser específica porque su estructura tridimensional y su sitio activo están diseñados para reconocer y actuar únicamente sobre un componente o un sustrato en específico. De modo que solo una molécula con la forma y propiedades químicas adecuadas pueden unirse y desarrollarse. Acá va a aparecer la coenzima, ¿no? Como una parte proteica. Esta parte proteica es inactiva, es parte de la enzima, pero va a ser una parte inactiva, que por sí sola no va a poder catalizar la reacción, o sea que inicialmente no tiene actividad, ya que va a carecer de un componente importante para su funcionamiento. Por eso, por eso se dice que cuando la enzima está apagada, es porque le falta un componente que no está completa. Ahí es donde van a entrar los cofactores. ¿Qué son los cofactores? Sustancias no proteicas, pero que son necesarias para activar a muchas enzimas. ¿Para qué? Para permitir que esa coenzima adopte la conformación correcta y participe directamente en la reacción química, ¿no? Que pueden ser inorgánicos, como algunos iones, como el hierro, zinc o manganesio, o orgánicos llamados coenzimas, ¿no? Generalmente que van a derivar de las vitaminas. Y también va a aparecer lo que es los cofactores, ya los mencioné, va a aparecer el famoso la holoenzima, o también se le conoce como el complejo activo. Acá lo que va a pasar es que cuando la coenzima se une a su cofactor, se va a formar la holoenzima, que es la enzima activa y funcional, capaz de unirse al sustrato y catalizar la reacción, o sea, la forma final, ¿no? La forma activa que ya puede realizar la función. Eh, ¿qué ejemplo puede ser? Ah, ya.
Podemos tomar de ejemplo la amilasa salival. La amilasa salival, como es una enzima específica que cataliza la digestión del almidón, su parte proteica, que va a ser la coenzima, requiere la presencia de los iones de calcio, que van a ser su cofactor para estabilizar su estructura. Entonces, sin este cofactor, la enzima va a perder su actividad biológica. Pero al unirse a su cofactor, la enzima se va a activar y se convierte en oleoenzima y puede actuar sobre el almidón. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? Creo que ya viene. Ya la desnaturalización ya la había explicado. Pero hasta ahí se entiende. ¿Se entiende? Claudia nomás está en clase. Y eso que iba a sortear 100 soles, pero no sortear nada. Ya. Vamos a finalizar hablando de la desnaturalización de proteínas. La desnaturalización, como su nombre dice, proceso por el cual una proteína se desnaturaliza, pierde su estructura característica, que suele ser una estructura tridimensional, que incluye las formas terciarias, cuaternarias y secundarias, pero sin romper los enlaces peptídicos. Esto va a provocar que la proteína pierda su función biológica, que la pierda totalmente o parcialmente. ¿Esto cómo va a ocurrir? Esto va a ocurrir cuando los factores físicos o químicos alteran las interacciones que mantienen la forma de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, que alteren los enlaces de los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos, las interacciones hidrofóbicas que existen, o los puentes disulfuros. Esto va a provocar que la proteína se despliegue o se coagule. ¿Y qué factores pueden intervenir dentro de esta desnaturalización? Como ya había mencionado, primero el calor elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque el calor cuando aumenta tiene la característica de provocar mayor movimiento, mayor energía cinética. Y esto rompe las interacciones para estabilizar a la proteína. También pueden intervenir cambios en el pH o agentes químicos, ¿no? Como los ácidos, las bases, metales pesados o alcoholes. Entonces, bueno, ya pasamos. Y también por último me gustaría hacer un paréntesis entre lo que es tipos de proteína, ¿no? Que van a haber dos tipos, holoproteínas y heteroproteínas. La diferencia radica en que las proteínas simples o holoproteínas van a ser proteínas que van a estar formadas por exclusivamente aminoácidos, o sea, sin ningún componente no proteico. Entonces, cuando estas se hidrolizan, producen únicamente aminoácidos. Un ejemplo, la albumina, ¿no? Que la albumina va a ser una proteína sintetizada en el hígado para mantener la presión oncótica. Y el otro tipo, las proteínas conjugadas o heteroproteínas, que van a ser proteínas que ya van a estar formadas por una parte proteica, pero unido a un grupo no proteico, que se le conoce como el grupo prostético, lo cual va a ser importante porque a veces se requiere de este grupo prostético para que la proteína cumpla una función biológica. En este caso, va a ser la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina va a ser una proteína conjugada que va a estar conformado por una globina o una apoproteína y un grupo prostético hemo, que contiene hierro. Y este grupo le va a permitir la unión reversible al oxígeno, ¿no? O sea que cuando necesite, se una. Y cuando ya no necesite el oxígeno, que ya necesite liberarlo, lo libere y pueda volver a realizar su función. ¿Para qué? Para que sea posible el transporte de oxígeno en la sangre. ¿Ok? Entonces, pasamos para hablar de los ácidos nucleicos, ¿no? Que acá es un poquito más. Ya, me dan un minuto ya, un minuto de descanso. Voy a dejar mi cena en el refri y ya se enfrió. Ya, un minuto, no demoro.
Ya. Ahora sí. Disculpen, es que no tuve tiempo para almorzar, o sea. Entonces, vine así de frente a mi casa y no, de frente traje mi cena acá, porque estaba por la tarde en una clase de suturas y no me dio tiempo para comer. Y ahora sí vamos a pasar a hablar de el cuarto bioelemento, el no último y no por ende el menos importante. Vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Profesor, ¿qué son los ácidos nucleicos? Ahora los ácidos nucleicos van a ser biomoléculas orgánicas pentanarias. ¿Qué significa esto? Que van a estar compuestas por 5 elementos químicos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Como son pentanarias, van a ser macromoléculas, pero de elevado peso molecular, formadas por la polimeración de unidades conocidas como los nucleótidos, ¿no? Que vamos a ver en un ratito. ¿Por qué tienen mayor elevado peso molecular? Recordemos que son las encargadas de regir nuestro destino, el destino de la célula. ¿Y por qué? Porque son centros de procesamiento de datos biológicos. ¿Pero por qué? Porque recordemos que almacenan algo muy importante. Y no solo lo almacenan, sino que lo transmiten: la información genética. Es decir, contienen todas las instrucciones para que nuestro organismo se desarrolle, sobreviva y se reproduzca. Imaginemos que es nuestro disco duro, un disco duro en términos biológicos, que se va a heredar de generación en generación, ¿no? Con pequeños cambios, claro, pero al fin y al cabo va a contener nuestra información genética. Y eso no es todo, sino que también va a dictar la dirección de la síntesis de nuestras proteínas, porque los ácidos nucleicos controlan el ensamblaje de los aminoácidos. Como habíamos explicado anteriormente, estos van a dictar este crecimiento de los aminoácidos, o de la forma de los aminoácidos, va a estar determinada por el código genético. Entonces, limita ese orden para fabricar proteínas, ya que sin este código genético, los ribosomas no sabrían qué proteína construir, ¿no? Generarían proteínas al azar, o por último, ni proteínas generarían. Entonces, es eso: ácidos nucleicos, biomoléculas pentanarias, para que se encarguen de la herencia y información genética. ¿Ok? Como son en este caso biomoléculas pentanarias, se dice que el fósforo va a ser el elemento más raro, ¿no? Que tipo nada que ver, ¿no? Porque recordemos que antes no se consideraban primarias, pero ahora, aunque el fósforo parezca el elemento más raro en comparación con las otras moléculas del chon, es el elemento que mantiene unida toda la estructura, ¿ya? Porque se dice que los ácidos nucleicos van a ser la prueba de que en la vida en este caso de nosotros, ¿no? En la vida del planeta Tierra, el fósforo es el código genético. Los ácidos nucleicos van a ser fósforo dependientes, ya que mantienen las estructuras del ácido nucleico unidas entre sí. Entonces pasamos, y ahora vamos a pasar a hablar de su monómero. El monómero va a ser el nucleótido. El nucleótido va a ser la base estructural, la pieza de construcción, o la unidad más básica. Esta va a estar constituido primero por un grupo fosfato. Como ya mencioné, los ácidos nucleicos van a estar unidos mediante el fósforo. En este caso iba a aparecer el grupo fósforo, grupo fosfato, ¿ok? Grupo PO43 va a ser el responsable de unir un nucleótido con otro mediante un enlace llamado fosfodiéster, ¿ok? Entonces, gracias a ese enlace fosfodiéster, va a formar la columna vertebral de nuestra cadena de nucleótidos. Luego va a aparecer un azúcar, la famosa pentosa, pentosa de 5, ¿no? Azúcar de 5 carbonos. En este caso, si fuera una ribosa, va a formar al ácido ribonucleico ARN. Pero si fuera desoxirribosa, que tiene un oxígeno menos en el carbono 2,
va a formar al ácido desoxirribonucleico, o también conocido como el ADN. ¿Ok? Entonces, esa diferencia química va a hacer que el ADN sea un poquito más estable y resistente a la degradación en comparación al ARN. Y por último, van a estar conformadas por las bases nitrogenadas. ¿Qué va a ser esa parte variable? ¿Ok? Entonces pasamos. También hay puri y piri. En este caso, la base nitrogenada, como base la parte del nucleótido que va a llevar la información genética, o sea, va a funcionar como un tipo de mensaje en clave, van a determinarse en dos familias según su forma química. Las purinas y las pirimirinas, ¿no? Ahí puse por eso puri y piri. Las purinas van a ser dos anillos fusionados, la adenina y la guanina. Eh, en cambio, las pirimidinas van a tener un solo anillo. ¿Okay? Esa es la diferencia. Las purinas tienen dos anillos fusionados y las pirimidinas van a tener un solo anillo. ¿Qué van a hacer la citosina, timina y el uracilo? ¿Ok? Ahí va a surgir una regla, ¿no? Que la timina solo se va a encontrar en el ADN y el uracilo solo va a existir dentro del ARN. Quiero ver si acá está. Ah, no está, ok. Ya, también quiero hacer un énfasis. El nucleótido va a surgir como la unidad básica de los ácidos nucleicos, pero también va a haber algo llamado el nucleócido. El nucleócido va a ser un paso intermedio, ¿ok? Imaginemos también en el ejemplo anterior de una coenzima, que va a ser una proteína, una parte proteica de la enzima que no va a estar activa. Ahora imaginemos al nucleócido con S, nucleócido, como un paso intermedio, porque si se tiene la base nitrogenada unida al azúcar, pero sin el grupo fosfato, la molécula se va a llamar nucleócido. Y solo cuando se le pega el grupo fosfato se convierte en un nucleótido completo. ¿Ok? Ahí estamos claros, ¿no? ¿Se entendió? Ya, listo. Y ahora vamos a pasar a hablar del enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster va a ser el enlace covalente que va a unir a los nucleótidos en los ácidos nucleicos. Estos se van a formar entre el grupo fosfato del carbono 5 de un nucleótido y el grupo hidroxilo del carbono 3, ¿no? Por eso se dice que la dirección que tiene el ADN, ¿no? Que generalmente es la orientación direccional de 5 a 3. Este enlace como ya mencioné, se va a formar entre el grupo fosfato del carbono 5 y el grupo hidroxilo del carbono 3. Entonces, ¿cómo se forma este carbono, hablando un poquito en términos más específicos? Este enlace se va a formar mediante una reacción de condensación que va a ocurrir entre dos puntos específicos de los nucleótidos vecinos, adyacentes, que va a iniciar con la unión del grupo fosfato en el carbono 5 de un nucleótido y el grupo oxidrilo unido al carbono 3. Entonces, debido a esta forma de pegarse, las cadenas de los ácidos nucleicos siempre van a tener un sentido o una dirección en el cual se van a leer. Por ejemplo, en la transcripción, no de ADN a ARN. Generalmente van a tener un marco de lectura de 5 a 3. Y en el momento en el que se forma cada uno de estos enlaces, se va a liberar una molécula de agua. ¿Y qué importancia biológica tiene? Es que al repetirse miles de veces este proceso de generar enlaces fosfodiéster, este enlace va a ir formando el esqueleto de azúcar fosfato, dejando las bases nitrogenadas libres hacia un lado para que puedan llevar el código genético. Y la segunda importancia que tiene es la estabilidad que existe. Como es un enlace extremadamente fuerte, garantiza que la información genética no se rompa o no se altere ante cambios físicos en la célula.
Ok, ya. Y por último, me gustaría finalizar con una pregunta que me hicieron, ¿no? De por qué se llama enlace fosfodiéster, ¿no? Que uno puede entender de fósforo y di de dos o éster de, de azúcares. Ya, ok. Entonces, se llama enlace fosfodiéster porque el átomo del fósforo, o sea, del grupo fosfato, va a formar dos enlaces éster con dos azúcares diferentes. Entonces, un enlace lo va a unir al azúcar del propio nucleótido y el otro lo une al azúcar del nucleótido de arriba, lo que va a crear una cadena continua y resistente. Entonces, ¿por qué ese enlace fosfodiéster? Porque el átomo de fósforo o el grupo fosfato va a formar dos enlaces éster. ¿Ok? Listo, pasamos. Y ahora vamos a hablar de los tipos de ácido nucleico. Van a haber dos tipos, el ADN y el ARN. El ADN, parte inicial, no va a ser solo una simple cadena de datos, sino que es una obra específica, una obra que va a servir de base para futuros procesos. Así que definir lo que es el ADN es decir, es entender que está formada por una cadena larga de nucleótidos, o sea, una sucesión de miles, incluso de millones de monómeros que van a estar organizados con una precisión exacta porque van a albergar la información genética. Entonces, para hablar un poquito de ello, entre las bases exclusivas que existen, ¿no? Para cada ácido nucleico, ya sabemos que la timina es propia del ADN y el uracilo propia del ARN. También el azúcar que mantenía su unión, la desoxirribosa para el ADN y la ribosa para el ARN. La otra va a ser su geometría o también su forma de doble cadena o doble hélice. Este modelo de doble hélice es propuesto en 1953 como una estructura bicatenaria enrollada sobre un eje imaginario, ¿ok? Una estructura bicatenaria viene de dos colas, dos estructuras enrolladas en sí, que van a tener un sentido de giro de una hélice. O sea, que una gira hacia la derecha y la otra gira hacia la izquierda. Entonces, la distancia que va a existir entre estos dos puntos, dos barras de unión, que van a ser el azúcar fosfato, va a ser aproximadamente de 2 nanómetros, ¿no? Sugerido por ese modelo creado. Y esto va a ser posible porque siempre que se apare una base grande como la púrica y con una pequeña como la pirímica, se van a, se van a unir dos grandes, haciendo que la hélice se abulte, ya que si fueran pequeñas se estrecharía, ¿no? Debido a que el tamaño es muy compacto, ¿no? 2 nanómetros. Función almacén genético permanente, ¿no? Porque va a servir de base para futuros procesos, ¿no? Siempre que se quiera sintetizar nuevos aminoácidos, se tiene que agarrar como una base al ADN, ¿no? Porque es aquel que tiene la información genética correcta, por ello es permanente, ¿ok? ¿Qué más? Molécula polimérica, igualmente la definición del ADN formadas por dos cadenas que giran a la derecha y corren en sentidos opuestos, ¿no? De 5 a 3 y 3 a 5. Hablando de su función, ya mencionamos, la función que va a tener es de almacenamiento y de transmisión, ya que gracias a esto el ADN puede cumplir la función de servir como un libro, ¿no? Para crear sintetizar nuevos aminoácidos, proteínas, células necesarias, ¿ok? Entonces, pasamos ahora a hablar del modelo de James y Francis. Ok, acá recapitulamos ese modelo propuesto en 1953, ¿no? Que no tiene un nombre como tal, tiene el nombre del modelo de James y Francis. Acá lo que van a hacer estos dos autores es que van a proponer que la molécula no va a ser una cadena simple, sino que va a tener la forma de una doble hélice.
ya que el ADN va a presentar una estructura que está formada por dos cadenas de polinucleótidos, y estos se van a enrollar entre sí, unidos por los puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas complementarias. ¿Qué características se mencionó en este modelo propuesto? Lo que van a sugerir es que van a tener tres propiedades físicas, porque es la configuración que tienen. La primera van a ser que las cadenas corren en direcciones opuestas, ¿no? Imaginemos que esta cadena que se ve en la izquierda es la cadena 5 y esta es la cadena 3, la de la derecha. Unas cadenas va a correr de 5 a 3 y la otra va a correr de 3 a 5, o sea, van en sentidos antiparalelos. La segunda característica que se le dio es que estas cadenas son complementarias, o sea que las bases de una cadena encajan perfectamente con las otras. Y la tercera, la propiedad helicoidal que tiene, porque ambas cadenas se van a enrollar sobre un eje imaginario, ¿okay? Que se van a ir enrollando a través de un eje imaginario. Dentro de la composición que dictó este modelo es que la estabilidad de esa estructura va a depender de cómo se unen las bases nitrogenadas en el centro de la hélice. Se mencionaron los puentes de hidrógeno, que van a ser los enlaces que mantienen unidas las dos cadenas, y también se adicionó una ley de Chargaff, que es importante. ¿Por qué? Porque va a establecer que una molécula de ADN, que en una molécula de ADN la cantidad de purinas es siempre igual a las cadenas de pirimidines, porque son cadenas complementarias. Y por último, se añadió la relación que existe entre los ácidos nucleicos. Por ejemplo, la adenina siempre se va a unir con la timina mediante dos puentes de hidrógeno. Luego que la citosina siempre se une con la guanina. ¿Okay? Entonces también se le acuñó esa regla de complementariedad. Y ya por último también se le agregó la ubicación, ¿no? Que ya está de más decirlo, ¿no? Que en las células eucariotas el ADN se localiza en el núcleo. Ok, pasamos siguientes. Luego pasamos a hablar del ARN. El ARN va a ser un ácido nucleico de cadena simple. Este se va a encargar de participar en la expresión de la información genética, ¿no? O sea, que el ARN recién va a surgir cuando se quiera transmitir la información genética del ADN. Entre sus características encontramos que es una cadena de una sola hebra, que es más flexible que el ADN, ¿no? Que tiene una composición menos compleja. Luego tenemos la presencia de su azúcar, ¿no? Que esta va a usar exclusivamente a la ribosa, ¿no? Que también mencionamos que esta va a tener un oxígeno más en comparación a la desoxirribosa, ¿ok? Luego tenemos en que el ARN es únicamente para el uracilo, ya que esta no aparece en el ADN, sino que va a surgir en el ARN para sustituir a la timina, ¿no? Que aparecía en el ADN. Entonces, ¿por qué tiene cadena simple, no? ¿Por qué solamente tiene una sola hebra y no dos, ¿no? Que hebra se puede entender como cadena, ¿ok? ¿Por qué tiene solo una cadena y no doble? La razón va a radicar en que el ARN no necesita almacenar información genética durante un tiempo prolongado en comparación como si lo haría el ADN, sino que el ARN es temporal, necesita leerlo rápido y transportarlo a los ribosomas, ya que una sola cadena puede plegarse sobre sí misma para adoptar formas más complejas, ¿no? Como algunas herramientas tridimensionales. Y como tiene una sola hebra, sus bases están expuestas, o sea que no están protegidas, como se puede ver en la imagen. Y como no están protegidas, significa que otras moléculas pueden leerla. Y si la pueden leer, pueden copiarla. Y si pueden copiarla, no necesitan alterar la estructura, ya está tal cual para leerlo. ¿Ok? Entonces, ya pasamos
Ya explicamos la importancia del azúcar ribosa y la diferencia que hay, y también la del uracil, ¿ok? Dentro de el ARN van a surgir tres tipos cuando el proceso quiera realizarse, ¿no? O sea, se puede imaginar como una historia. Primero, el ácido ribonucleico mensajero o el ARN mensajero. Este ARN monocatenario va a estar sintetizado en el proceso de transcripción celular. Acá lo que va a pasar es que como va a ser una molécula capaz de extraer información genética del genoma, el genoma va a ser la parte donde se encuentra la información genética y las instrucciones para sintetizar nuevas moléculas. Lo que va a hacer es leer esta información del genoma y llevarla al citoplasma sin poner en riesgo la integridad del ADN original, porque solo está leyendo a partir de ese molde. Entonces, eh, la secuencia que va a tener este tipo de ARN es generar una copia complementaria de la hebra molde. O sea, la hebra molde es el ADN original, lo que va a garantizar que esta información que exista copiada del ADN original se mantenga para transmitirlo y fabricar una proteína que sea idéntica, que sea igual mediante el código que se dictó en el ADN. Entre las características que encontramos dentro del ARN mensajero va a ser su estructura lineal y extensa, ya que a diferencia de los otros ARN, esta no va a poseer plegamientos internos. Y eso es importante porque la subunidad menor del ribosoma puede acoplarse a él y leer la secuencia como un código de barra continuo. En función ya explicamos que compra la información del ADN y la saca del núcleo. Y la tercera característica se leen en codones, o sea, en grupo de tres bases. Acá lo que va a pasar es que la información genética va a estar organizada en codones, porque el mensaje se va a dividir en grupos de tres bases o tripletes, y cada codón especifica un aminoácido. Por ejemplo, hay codones que van a dictar, sí, diferentes tipos de aminoácidos, pero también hay codones que indican cuándo se va a empezar a leer. Por ejemplo, el codón AUG, que es el codón de inicio. ¿Para qué? Para empezar a leer y empezar a sintetizar. ¿Ok? Luego tenemos al ARN transferencia. El ARN transferencia va a ser una molécula de pequeño tamaño igualmente, pero que posee una estructura secundaria y terciaria compleja. Esta parte va a ser importante para la traducción. ¿Por qué? Porque es la única molécula que va a entender ambos lenguajes. ¿A qué me quiero referir? Al lenguaje de los ácidos nucleicos y al de las proteínas, ya que posee un anticodón y un aminoácido que está transportando. Entonces, ¿cuál es la función del ARN de transferencia? Asegurar que el aminoácido correcto se incorpore en la posición exacta que esté dictada por el ARN mensajero. Que ya más adelante, cuando acabemos de definir los tres tipos, vamos a dictar una pequeña historia de cómo funcionaría. Entre las características de la red de transferencia encontramos el plegamiento en trébol. Acá lo que va a pasar es que se va a plegar sobre sí mismo formando cuatro brazos principales que se puede ver en la foto. Estos cuatro brazos principales se van a formar mediante puentes de hidrógenos internos, lo que le va a permitir encajar físicamente en los sitios activos de los ribosomas. La presencia del anticodón triplete que reconoce y se va a unir al ARN mensajero. Y brazo de carga, o también conocido como brazo aceptor. Lo que va a hacer este brazo va a ser un sitio en el cual se va a unir el aminoácido. Pero para que ocurra esta unión se va a requerir energía, o ATP, y esta va a ser mediada por algunas enzimas específicas que garanticen que el ARN cargue solo el aminoácido que le corresponde, funcionando esas proteínas como unas reguladoras. Luego pasamos al ácido ribonucleico ribosomal, ya la forma final.
A diferencia de los otros tipos de ARN, este no solo lleva información genética o transporta carga, sino que va a actuar como una ribosima. ¿Qué significa eso? Es aquella enzima que está hecha de ácido nucleico. ¿Y esta de qué se va a encargar? Se va a encargar de crear el entorno químico necesario para que ocurra la polimeración de los aminoácidos. ¿Y cómo lo va a hacer? Formando los enlaces peptídicos que van a dar origen a la estructura primaria de las nuevas proteínas. Entre sus características tenemos la función catalítica, ¿no? Que como mencioné, van a formar los nuevos enlaces peptídicos de las proteínas. Otra característica que va a representar el 60% de la masa de un ribosoma. ¿Por qué? Porque se va a organizar en dos subunidades. La subunidad mayor, donde se va a formar los enlaces, y la subunidad menor, donde se acopla el mensajero. Luego tenemos la máxima estabilidad o la resistencia química, ya que este tipo de ARN ribosomal va a ser el más estable de los tres. ¿Por qué? Porque recordemos que el ARN ribosomal, al acoplarse a los ribosomas, el sitio de síntesis proteica, va a tener que soportar ese estrés mecánico de leer miles de nucleótidos por minuto sin que estos se deformen o alteren su estructura. Entre otras características encontramos los sitios de interacción, ya que el ARN ribosomal va a crear 3 estacionamientos dentro de cada ribosoma. El sitio A, aminoácido, para que la información genética llegue. Luego el sitio P, o el sitio peptidil, para que la información genética sostenga la cadena. Y el sitio E, para que la información genética se vaya. O sea, el ARN, la información genética que se haya traído, se lea y regrese sin nada, ¿no? A traer nuevos ARNs mensajeros. Ok. Entonces, íbamos a explicar una pequeña historia. ¿Ok? Para no extendernos mucho, imaginemos que estamos en el núcleo. Y el ADN, como dueño de este núcleo, va a contener la información genética. Pero recordemos que no va a salir del núcleo, se va a mantener dentro de su lugar de trabajo, de su oficina. Entonces imaginemos que el cuerpo pide una proteína, por ejemplo, pide colágeno. Entonces lo que va a hacer el ADN va a ser abrir su doble hélice solo en la sección del colágeno, como abrir la biblioteca en la parte específica del libro donde se necesite colágeno. Entonces lo que va a pasar es que va a entrar una enzima para fabricar el ARN mensajero. Entonces este mensajero va a tomar esa parte o esa parte del libro donde está el colágeno y esta va a salir por un poro nuclear y llega al citoplasma diciendo, ¿no?, que ya tiene las instrucciones para el colágeno. ¿Ok? Entonces ahí se forma el ARN mensajero. Ya está en la zona donde ya se van a crear las proteínas. Pero en la zona donde se crean las proteínas solo se habla un solo idioma, que va a ser el de los aminoácidos. Y el plano está en idioma de nucleótidos, porque esa era la forma del ADN. Entonces, para ello se necesita de un intermediario o un traductor que pueda transmitir esta información. Entonces, en el citoplasma hay bastantes ARN transferencia que están circulando, que van a ser como unos camiones de carga. Y cada uno lleva un aminoácido o un ladrillo diferente. Entonces, cuando el ARN mensajero llega a la zona, los ARN transferencias se acercan. Entonces, el ARN mensajero va a mostrar su primer código, que va a ser el AUG. ¿Y por qué muestra solo ese primer código? Porque recordemos que ese es el codón de iniciación. Entonces, hay el ARN transferencia que tiene el cartel que dice otro codón o otro anticodón, puede retroceder y parquearse al frente de este plano y leer esta historia. Entonces, una vez que se tiene este plano y el primer camión ya queda empaquetado, ya traducido a la red de transferencia, se necesita de otro tipo de ARN, ya porque el ARN de transferencia ya está traducido
del ARN mensajero. Entonces necesitamos de un ARN que ya fabrique, ya lleve esta información y fabrique las proteínas y aminoácidos que se necesitan. Entonces es ahí donde surge el ARN ribosomal. Entonces el ARN ribosomal va a envolver al ARN mensajero y el primer ARN de transferencia ya está en el sitio P, ¿no? Que explicamos que habían 3 tipos. Entonces, ya cuando el ARN de transferencia ya está en el sitio P, entra un segundo al sitio A. Y el ARN ribosomal, como ya un fabricador experto, va a tomar este aminoácido del primer ARN y lo va a pegar al segundo, haciendo ya que el ARN se vaya por la puerta, ¿no? Porque ya dio su código, ya dejó su información, así que ya puedes retirarte. Entonces ya cuando se dejan estos códigos, el ribosoma ya puede avanzar un paso sobre la creación de la nueva proteína. Y así sucesivamente, este proceso se va a repetir miles de veces hasta que aparezca un código de stop o un codón de stop. Y así se va a repetir miles de veces porque se necesitan crear múltiples proteínas. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió? 5 personas presentes. Ya listo. Ahora, mira, esta parte ya es la más sencilla, transcripción y traducción. Así, para definirlo brevemente, la transcripción va a ser el proceso en el cual se van a sintetizar a partir de los ácidos nucleicos la información genética contenida en un ADN molde. ¿Para qué? Para transferirlos a una molécula de ARN mensajero. Entonces, no lo entendamos como una simple copia, ¿no? Sino como una decodificación selectiva, porque la transcripción es específica para un diferente tipo de proteína. ¿Por qué? Porque van a ser necesarios para responder a algún estímulo específico y generar un transcripto que surge como una copia de trabajo, ¿no? Si yo necesito una proteína, tú no puedes crear, no puedes hacer una traducción para otra proteína, ¿no? Sino que es un proceso específico. Y luego tenemos a la traducción, que va a ser el proceso, proceso que va a, mediante el cual, a partir del lenguaje de nucleótidos, o sea, de bases nitrogenadas, se transforma en la expresión de este código genético. Yo lo interpreto y a partir de ello voy a requerir una coordinación perfecta entre mis 3 tipos de ARN que ya habíamos mencionado. ¿Para qué? Para transformar este mensaje en una nueva proteína, aminoácidos o una estructura tridimensional con funciones biológicas activas. ¿Ok? Luego, entre las características se basa en la lectura de codones, porque la traducción solo lee un mismo idioma, o sea, un idioma de 3 letras, o sea, un idioma de codones. Que cada codón, recordemos, equivale a un aminoácido. Así que necesitas una proteína de miles de codones, imagina cuántas traducciones se realizan. Y como necesitas sintetizar un proceso anabólico, recordemos que consume abundante energía, consume muchísima energía. Por eso es un proceso bioenergético, porque unir aminoácidos no es de la nada, sino que requiere de una organización compleja. Y ya por último tenemos a la retrotranscripción, ¿no? Que si transcripción era leer ADN a partir de, era leer ARN a partir de ADN, o sea, yo transformo ARN a partir de ADN, retrotranscripción es lo contrario. Formar ADN a partir de ARN, ¿no? Y esto es un fenómeno en sí, porque no es una característica real que se dé en nosotros los seres vivos, sino que va a ser un proceso excepcional, ya que eh, este fenómeno se va a dar más en los retrovirus, que son ya formas manipuladas de seres patológicos, ya que esto va a suceder a partir de una enzima muy importante. Va a surgir a partir de la transcriptasa inversa, ¿no? Que va a ser una enzima que va a tener acción de ADN polimerasa. Y la particularidad de esta enzima es que va a poseer 3 funciones.
La primera, la más importante, que va a sintetizar ADN a partir de ARN, ¿no? Que es lo contrario. La segunda característica va a ser que va a degradar las hebras del ARN original para poder leerlas en un nuevo marco de ADN. Y la tercera va a ser que va a sintetizar una segunda hebra de ADN para volver a formar la doble hélice, porque recordemos que el ARN solo tenía una sola cadena. ¿Ok? Entonces, lo que hace la transcriptasa inversa es copiar esa misma cadena y sintetizar otra cadena más para que adquiera la forma de ADN de doble hélice. ¿Ok? Esto se puede ver en, como ya mencioné, en virus. Por ejemplo, los virus generalmente tienen, algunos virus tienen la información genética en ARN. Entonces, cuando se quiere copiar la información genética de un virus, que lo que se hace en los retrovirus es utilizar un armadón o utilizar una carnada, lo que va a hacer es copiar esa información del virus. Una vez que se copie esa información del virus, desactivar su función patológica, y una vez que desactiva su función patológica, producir una vacuna a partir de esa información genética. Y recordemos que si ya tienes esa información genética del virus, lo que los virus hacen normalmente es que tienen alguna, en su pared exterior, lo que tienen son membranas que hacen que no sean detectables para el sistema inmunológico. Entonces lo que se hace es manipular esta membrana y hacer que los virus ya pierdan esa capacidad de esconderse, sino que obtengan una señalización mayor. Y cuando se tenga esta señalización mayor, con ya la función biológica desactivada, en personas que ya presenten infección de ese virus, volver a aplicar de ese virus, porque cuando ese virus se presenta de manera normal, está escondido y el sistema inmunológico no tiene la información o no detecta que hay un virus y producir los macrófagos necesarios para combatir esa enfermedad. Entonces lo que se hace es reiteradamente inyectar al nuevo virus, ojo, que es el mismo virus, pero con función biológica desactivada y mayor señalización, y una vez que se inyecta, ya el cuerpo sí lo reconoce y produce macrófagos tanto para ese virus como para el antiguo virus y combatir ese fenómeno patológico, ¿no? Pero como ya mencioné, no es algo cotidiano, no es algo que se pueda, que sea muy común que se realice, ¿ok? Ya, y como parte final tenemos al marco de lectura, ¿no? Cuando te piden cómo se lee, transcriben, realiza el proceso de transcripción a partir de este ADN molde, ¿no? Entonces, básicamente, el marco de lectura que va a hacer forma en la cual la célula divide su secuencia de nucleótidos del ARN mensajero en grupos de 3 codones para que estos puedan ser leídos, ¿no? Timina va con adenina, adenina con uracilos, citosina con guanina y guanina con citosina. Acá puedes sacar dos datos importantes. Timina nunca va a estar en ARN y uracilo nunca va a estar en ADN, ¿ok? Entonces, con eso sería todo por la clase número 4 y pasamos a los ejercicios. Oye, ya nos pasamos 2 horas. Ya, dame tu clave y yo te digo si sí es o no es. Por favor, participen. O solo di las claves. Ya se fueron, ¿ves? Solo quedan 5 personas. Participen, participen. Claudia, ¿no? Ya se fue a dormir, Claudia. El componente del aminoácido que puede comportarse como aceptor de hidrogeniones, el grupo carboxilo. El grupo amino actúa como ácido, ¿ah? O sea que pierde el protón o el hidrogenión. ¿Ok? Proteína, ya yo voy a resolver los 10 primeros y ustedes resuelven los 10 restantes, porque ya nos pasamos 2 horitas. ¿Ok? Eh, proteína que cumple una función de almacén de oxígeno en los músculos, la mioglobina.
nivel de estructura proteica que está formada por 2 o más polipéptidos unidos. Ajá, acá ya te habla de la secuenciación sobre un polipéptido, la estructura cuaternaria. Se considera una proteína conjugada y que por hidrólisis produciría aminoácidos y sustancias no proteicas, la mucina, ¿ok? La mucina, ¿ok? Ya que va a ser una proteína que va a estar conformada por una cadena polipeptídica y oligosacáridos. Con respecto a las proteínas, señale la información correcta. Colágeno es proteína estructural, falso, miosina y actina son proteínas contráctiles y abundantes en los músculos. La hemocianina es una proteína de transporte falso. Ya, las enzimas son biocatalizadores en sustratos específicos. La insulina es una hormona presente en las plantas. Ahí está, falso. Ya no es la E. La actividad biológica depende de una proteína. No, la actividad biológica de una proteína está determinada y le permite diferir debido a grupos carboxílicos falsos, diferentes tipos de enlaces, ¿no? La cantidad de átomos. La secuencia de aminoácidos que varía de una proteína a otra, ¿ok? Las enzimas son moléculas de naturaleza polipeptídica. De las siguientes características, ¿cuál no le corresponde? Aumentan la velocidad de reacción, verdadero, disminuyen la energía, siempre requieren de un cofactor. ¿Qué más? Actúan sobre un sustrato verdadero, determinan la reacción. La enzima no se, claro, porque las enzimas no se consumen en el proceso, ¿no? En este caso, la clave 6, la pregunta 6 sería la clave C, ya que aunque es verdad, muchas enzimas se necesitan de cofactores, ¿no? Como los iones o moléculas como el NAD, hay enzimas que funcionan perfectamente, que pueden realizar solamente una función como holoenzimas, ¿ok? Dependientes, sin requerir de sistemas de cofactor. Creo que se me olvidé mencionar que sí hay enzimas que pueden cumplir su función sin el cofactor. En una reacción enzimática, el sitio activo se encuentra en, ya lo habíamos explicado, se ubica en la enzima, ¿ok? El polímero cuyo monómero se une mediante enlaces polipeptídico fosfodiéster es el ácido nucleico. Y ojo, para los ácidos nucleicos son el enlace fosfodiéster y para las bases nitrogenadas son los puentes de hidrógeno. Establezca la relación que existe entre las bases nitrogenadas. ¿Quién era? Chargaff, ¿ok? Chargaff era el encargado de formular las reglas que llevan su nombre tras hidrolizar el ADN en diferentes organismos, ¿no? De cuantificar si ADN va con timina, guanina con citosina, y etc. Ya, entonces las 10 restantes las hacen ustedes. Tampoco es tan difícil, ya se corresponde a puros ácidos nucleicos. Y ya cualquier cosa me lo pueden preguntar al grupo porque ya se hizo tarde. Un momentito.